Contamos con Marta López Vallalta, desde Barcelona, me parece que es donde está, ¿no? Sí, Barcelona. Muy bien. Pues nada, nuestra hermana Marta es licenciada en Teología en la Facultad del SEUT, es pastora de la Iglesia Protestante de Barcelona, Centro, y vicepresidenta de la Iglesia Evangélica Española. Y allí también ocupa responsabilidades encargada del ecumenismo y del diálogo interreligioso de la Iglesia Evangélica de Cataluña. Le hemos pedido que nos dé testimonio de la Asamblea General del Consejo Mundial de las Iglesias, que parece que ya ha quedado así como muy, muy lejos, ¿no? Con toda la urgencia y con todas las cosas que pasan en nuestra vida. Pues los meses parece como que desplazan las cosas para atrás, al olvido, a una velocidad enorme. Pero nosotros nos quisimos dar el compromiso al principio del curso de no olvidar la Asamblea de Karlsruhe, de que no fuera simplemente un evento que ocurre y queda atrás, sino que sirviera para nuestro camino, pues para nuestra tarea ecuménica, para nuestro compromiso, para nuestras esperanzas. Hemos escuchado ya alguna ponencia sobre la Asamblea General de parte católica, de don Monseñor Juan Usma, del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, en octubre, y después Rafael Vázquez, más recientemente, de la Conferencia Episcopal Española. Pero queríamos también escuchar un eco del lado protestante, que no fuera solo una cosa para los católicos, sino también escuchar cómo lo ha cómo se puede vivir pues desde su propia sensibilidad. Hemos invitado a Marta a que haga esto, a que nos cuente un poco cómo lo ha vivido ella, cómo lo ve, qué cosas le impactaron más, qué cosas le parece que deben ser atendidas, deben estar en nuestra conciencia sin olvidar, y haya aceptado como, pues muy pronto y ayudándonos mucho con esta generosidad. Así que damos muchas gracias a Marta y le pedimos bueno, que le damos muchas gracias por este tiempo compartido desde Barcelona y le damos la palabra y la escuchamos con atención. Sí que pido a los que estamos invitados que ahora esta primera parte de la sesión en la que Marta va a hablar ella más sola, para mejorar la calidad del audio, que nos silenciemos todos el micrófono y luego ya activaremos los micrófonos para intervenir en el debate posterior, que también seguro que es muy rico. Muchas gracias, Marta, de nuevo. Nos ayudas mucho con este rato y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Jaime. Espero ayudaros, espero ayudaros. Pero bien, no sabía cómo enfocar el tema, ¿eh? Porque claro, hablar de una asamblea del CMI que son tantos días y suceden tantas cosas, y le pregunté a Jaime, ¿no? Digo, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que explicar? Y me dijo que lo hiciera desde una vivencia personal, ¿no? De aquello que yo sentí, que yo viví allí. Así que de los que os voy a hablar es precisamente de eso. Voy a compartir con vosotros eh, cuál fue mi experiencia ecuménica en la asamblea del CMI en Karlsruhe. Y si hay una cosa que hay que destacar y que creo que fue una de las profundas vivencias que tuve, es cuán grande es la diferencia entre los cristianos. Es una diferencia abismal. No solamente entre las confesiones cristianas, sino si nos acercamos un poco más y empezamos a mirar dentro de las mismas confesiones, a las familias denominacionales, nos damos cuenta de que existen muchísimas diferencias. Cuando hablas, cuando estás atenta, cuando escuchas, te das cuenta que el cristianismo tiene muchas expresiones y no las puedes clasificar todas bajo un único criterio. Si pensamos que todos los ortodoxos son iguales, o que todos los reformados, o que todos los luteranos, o que todos los metodistas piensan lo mismo y hacen lo mismo, estaremos equivocados y erraremos el tiro. El cristianismo en general, en su praxis, en su teología y también
en la vida de iglesia se construye, sí, dependiendo de la familia denominacional, ¿no? Podríamos decir, pero también hay otras muchas influencias. Tenemos la cultura, donde vive una iglesia, donde nace una iglesia, las personas que forman esa iglesia y su bagaje cultural influye en la manera de construirse. También lo hace la historia propia de esa comunidad o de esa denominación en un lugar determinado. Y aunque nos pese decirlo, una de las cosas que aprendí en la asamblea es que también la política del Estado al que perteneces influye en tu manera de ser iglesia y de posicionarte cristianamente. Toda esta variedad de opciones, de posiciones, hicieron que el trabajo de la mesa de moderación fuese complicado, bastante complicado. Daba la sensación un poco que vivíamos a veces en un equilibrio precario, porque es un equilibrio que parece débil, susceptible de romperse en cualquier momento, porque la verdad es que existen demasiadas particularidades en las diferentes personas que asistimos a la asamblea. Y lo que me parece más curioso y digno de destacar es que precisamente aquello que más controversia creó no fueron posiciones teológicas, sino más bien diferentes posiciones políticas. Incluso podríamos decir también culturales o de cosmovisión. Yo entiendo que la teología nos influye hasta tal punto en el que reaccionamos y nos posicionamos frente a lo que frente a nuestro entorno, desde eso, desde la teología en la que creemos. Y hablo de una teología que es ya la vivencia del cristianismo y no hablo de teología de universidad. Hablo de nuestra posición delante de Dios y de nuestra manera de creer en Dios nos influye a la hora de relacionarnos con nuestro entorno. Pero tal vez esperarías, como en los antiguos concilios, ¿no?, que los problemas en la asamblea hubiesen sido, pues eso, teológicos. Pero no fue ni la iconoclástica, ni la justificación, ni el filioque, ni nada de todo esto. Los grandes debates se construyeron en torno a la guerra de Ucrania y las diferentes posiciones, por ejemplo, que se tomaron con el conflicto Israel-Palestina. Estabas en una asamblea y de repente el patriarcado de Rusia ponía el grito en el cielo por la declaración en contra de la guerra de Ucrania. Pero después las iglesias de Alemania no estaban de acuerdo en que en la declaración sobre el conflicto de Israel-Palestina se utilizara la palabra apartheid. Y sorprende que lo que vimos en demasiadas ocasiones fueron más que posiciones teológicas de la Iglesia, posiciones políticas del Estado al que pertenecían las iglesias. Entiendo que el CMI, y lo creo de verdad, ha de tener una voz desde el cristianismo. Sé que no todo el cristianismo está representado en el CNI, pero una gran parte del cristianismo lo está. Una voz que sea profética, que hable al mundo desde la crítica y el cuestionamiento de políticas, tanto económicas como sociológicas, incluso belicistas, y ha de ser una voz que encamine o que aliente hacia el camino del reino de Dios. Una voz que busque la paz y la dignidad de todas las personas, de todos los seres humanos. En este sentido, el CMI tiene un trabajo de peregrinaje que es muy interesante, donde no se hacen declaraciones de lugares donde no se haya estado.
el comité del CMI con sus presidentes, diferentes cargos y la moderación, viajan hacia los lugares, comparten con los cristianos de aquel lugar alrededor del mundo antes de hacer una declaración. Pero es eso, esta tarea que lo que intenta es hablar desde la experiencia y no hablar desde un despacho, muchas veces topa con eso, con nuestras particularidades y idiosincrasias. Lo primero que aprendes en una asamblea de este tipo es lo complicado del equilibrio de encontrar una voz común. Y por eso precisamente las tareas que se hicieron, los documentos redactados, las declaraciones consensuadas, me parece que tienen un valor añadido importantísimo, porque se consiguió tener una voz y se consiguió desde una manera de trabajar que me pareció excepcional y es el consenso. La palabra de la asamblea, que podría definir la asamblea, fue consenso. Solamente en 2 casos muy complicados se tuvo que llegar a votación. En el resto, el consenso se consiguió entre todos los delegados. Y os digo una cosa, es más fácil votar que consensuar, porque tú vas con tu opción desde tu casa y votas y ya está. Si sale bien, si no sale, no. Pero el consenso necesita de escuchar al otro, escuchar a los jóvenes, escuchar a los perseguidos y también a los perseguidores. El trabajo de verdad de la mesa fue una moderación excepcional. Y casi todas las intervenciones también lo fueron. No diré que todas, porque ya sabemos que en todo evento siempre hay una nota discordante, ¿eh? Pero en general se mantuvo una educación y una capacidad de escucha muy importante que nos permitió eso, llegar a consensos. Cada rato, mientras teníamos las reuniones administrativas, desde la moderación se iba tomando el pálpito de la asamblea, ¿no? Nos hacían usar nuestras tarjetas por si estábamos más de acuerdo, menos de acuerdo. No eran votaciones, simplemente pálpito. Estoy a gusto con lo que se está tratando, no estoy a gusto. Y eso, 660 delegados de diferentes iglesias fueron eso, de llegar a una mayoría de acuerdos por consenso. La participación de la asamblea no eran solamente los 160 delegados. Habían 4.000 personas en Karlsruhe. Personas de multitud de países y de una gran variedad de iglesias. Y os aseguro que el número es bastante abrumador, ¿eh? Entre 4.000 personas a veces te sientes muy pequeñita y muy perdida. Pero bueno, creo que se tuvo la capacidad de crear los espacios para que no te sintieses una gota en medio de un mar que no sabe hacia dónde va, ¿eh? Tanto por la mañana como por las tardes habían reuniones, grupos de diálogo, grupos de trabajo que dieron frutos muy, muy excepcionales. Eran espacios para conocer al otro, donde pudimos trabar amistades, complicidades, donde las diferencias eclesiales y culturales un poco eran superadas por una visión común en Cristo. Luteranos, reformados, católicas, menonitas, personas de movimientos eclesiales alternativos, gente de Canadá, de Italia, Argentina, de Perú, de Alemania o de Taiwán, por ejemplo, por nombrar a uno de mis grupos de trabajo. Fuimos capaces de reflexionar juntos, ¿no?, en el camino de la unidad y también en el sentido de cómo ha de ser nuestra colaboración para el mundo. ¿Cuál es nuestro camino de ayuda al mundo? Y a partir de estos grupos
con las personas que te relacionas empiezas a conocer a otros y ya entre las 4.000 personas empiezas a saludar y, y a encontrarte con compañeros y compañeras de viajes. Y entonces se vive un ecumenismo palpable, ¿no? Que es el de compartir la mesa, el de sentarte a comer, el de tomar un café, el de sentarte bajo un árbol a merendar y que alguien de la otra punta del mundo te explique cómo es ser cristiano en Cuba o en Taiwán o en Australia. Hasta de Nueva Zelanda conocí a una pareja. Y te abren la vivencia del cristianismo alrededor del mundo, desde muchas visiones y desde muchas ópticas. Pero creo que si hubo un espacio en que el ecumenismo fue realmente una praxis de bendición, fue en los encuentros de alabanza y de oración. Cada mañana y cada tarde, los 4.000 participantes de la asamblea nos reuníamos para adorar a Dios. Los encuentros matutinos estaban preparados por el grupo de liturgia del Consejo Mundial de Iglesias, en el que participan gente de todos los continentes del mundo, ¿no? Cantamos en inglés, en francés, en alemán, en tagalo, ¿no? Oramos como se hace en África o en Asia y bailamos como se hace en América Latina. Y más allá de las diferencias que podríamos tener en las reuniones administrativas, más allá de todo aquello que nos separa, ¿no? y que nos hace diferentes cristianos y cristianas o nuestras diferencias incluso de origen, cada día nos uníamos para con una voz adorar a Dios. Un solo cuerpo y un solo espíritu. La oración matutina estaba preparada por el grupo de liturgia del CMI, pero la de las tardes estaba a cargo de las diferentes confesiones y denominaciones. Las diferentes iglesias abrían los espacios para que todos nos sintiéramos acogidos en la manera en que tiene el otro de orar y de alabar. Y hicimos de un ecumenismo teórico en realidad la práctica de la hospitalidad, de abrir tu adoración al otro, aunque fuese distinto de ti, y juntos ponernos delante de Dios. Todo esto se realizó en una enorme carpa que la verdad es que se convirtió casi en un tabernáculo de reunión, en medio de una feria, de un espacio ferial, donde no hay iglesia ni hay nada, una carpa llena de miles de sillas. Y no solamente en los espacios de adoración, sino durante el día podías sentarte a meditar, podías sentarte a conversar, incluso podrías sentarte y hablar para limar asperezas con otras personas. Durante esa semana la presencia de Dios se vivió allí, ¿no? En ese compartir con todos los demás. Fuera de los espacios más organizados de la asamblea, habían diferentes encuentros diversos que algunos delegados y participantes organizaban, encuentros extraoficiales que también te abrían la visión de lo que es ser cristiano en el mundo. Yo recuerdo con especial cariño uno que preparó un compañero nuestro en América Latina con representantes de las iglesias de Palestina. Hay realidades en las que no pensamos porque son tan lejanas y tan desconocidas, pero os aseguro que escuchar a esos cristianos de Palestina hablar de su situación, la verdad es que me sorprendió. Me sorprendió la fortaleza de la fe y su manera de
de ser cristianos en medio del conflicto. Este es un caso, pero hubieron muchos otros encuentros y muchas conversaciones que te abren los ojos a la realidad del otro. Y tal vez lo que es maravilloso de esto es el hecho de que en la conversación con un cristiano de la otra punta del mundo, con una cristiana que no tiene nada que ver contigo, al final, más allá de las diferencias, lo que te abruma es la cantidad de retos que tenemos en común. La cristiandad comparte retos para este mundo. La crisis climática, la migración, el ser minoría en un lugar y mayoría en otro. Me comentaba un padre ortodoxo majísimo de la iglesia en Estonia, que decía, dice, tú puedes ser mayoría en un lugar, pero tu iglesia será minoría en otro lugar. Dice, siempre hemos de aprender a cuidar de las minorías, porque tu iglesia puede ser minoría en otro sitio. Estamos cerca en muchos retos que tenemos por delante y llegar a una voz de consenso para que el cristianismo pueda hablar, pueda enfrentar, podamos unirnos en estos trabajos. Para mí, al final, la asamblea de Karlsruhe lo que fue un reto. No sé si viviréis de la misma forma que yo lo que os quiero compartir, pero muchas veces tengo la sensación de que el ecumenismo en nuestro país ha quedado relegado a los encuentros acordados. La semana de oración por la unidad y algún que otro evento más local si queréis y ya está. La vivencia del ecumenismo la hemos aprendido casi perfectamente en la oración, pero no en el discernimiento ni la voz profética común. Y yo creo que el cristianismo tiene mucho que decir a nuestro mundo y a nuestro país. Tenemos un mensaje que dar, donde el respeto, la justicia, el trabajo por la paz se plantean como retos importantes en medio de la polarización social, económica, política que estamos viviendo. El cristianismo tiene mucho que decirle a los jóvenes. Los jóvenes que viven en una generación donde ven un futuro negro, como si no tuviesen futuro ni esperanza. Y yo creo que tenemos mucho que decir y lo podemos decir juntos. Pero antes de decirlo juntos, hemos de ser capaces de hablar entre nosotros. No es cuestión de tener un único discurso, porque eso no podremos hacerlos. Hay diferencias entre nosotros y no son malas las diferencias. A mí me encantan las diferencias. Nuestras teologías son distintas y seguramente muchos de los problemas del mundo los veremos desde lugares distintos, desde diferentes ángulos. Pero creo que la asamblea de Karlsruhe nos impele a ser capaces de llegar a consensos. Y consensuar significa trabajar juntos y juntas en aquello que nos une, el reino de Dios y su justicia. En las diferencias nos hemos de tratar con respeto, pero en lo que nos une hemos de hacer un esfuerzo común. El trabajo en la asamblea fue difícil, también lo es el nuestro. Pero yo creo que el consenso es una de las herramientas para empezar a caminar juntos hacia la meta común de una paz. Pero una paz que no solamente sea ausencia de conflicto, sino ese shalom de Dios, ¿no? Que habla de vida en armonía de las personas, que habla de vivir en dignidad para todos y para todas. Como dice Pablo, somos miembros diferentes, pero todos participamos de un solo cuerpo y es el cuerpo de Cristo.
Y aprender a consensuar puede ser el camino para que el ecumenismo avance también en actividad. Que no se amedrente ante la diferencia, sino que sepa ver las posibilidades de lo que nos une. Bueno, esta es así un poquito resumida mi experiencia en la asamblea del CMI. Fue la primera vez que asistí, espero que no sea la última. Pero os digo, fue un tiempo de bendición y de estímulo para el ecumenismo en el que trabajo. Para un ecumenismo que vaya un poco más allá de los hitos que ya hemos conseguido, ¿no? Y que pueda avanzar en otros espacios, en otros aspectos. Porque personalmente, y esto es una opinión totalmente personal, tengo la sensación de que sí que estamos un poquito estancados. Y hay demasiadas voces en todos los lados, en todos, hay demasiadas voces que lo que hacen es destacar las diferencias para intentar deshacer el camino andado. Pero yo creo que los que vivimos el ecumenismo como una realidad, como una meta, como ese deseo de Jesús, ¿no? En la oración, que sean uno, ese ferviente deseo. Creo que debemos seguir trabajando, porque yo creo que la unidad, no la uniformidad, pero la unidad puede dar fruto en medio de un mundo que lo necesita. Bien, no sé si es exactamente lo que estabais esperando o no. Ahora tendremos un tiempo para dialogar, para eso, para que igual cosas que se me han quedado en el tintero, pues sí que a vosotros os interesa poder compartirlas. No he querido tampoco alargarme mucho, sino hacer un recorrido más personal de lo que supuso para mí la asamblea, pero bueno, hubieron hitos extraordinarios como el encuentro de juventud, que empezó 3 días antes de la asamblea para luego unirse a los días de la asamblea, donde 400 jóvenes de todo el mundo, 400 jóvenes cristianos, estuvieron allí con nosotros, siendo un soplo de aire fresco, abriéndonos los ojos a otra manera de ver viejos problemas desde nuevas visiones, ¿no? Toda una bendición. No quiero extenderme más, así que gracias por escucharme.